Alejandro Mendoza, 42 años y patrimonio de 300 millones de euros, estaba almorzando en el restaurante más exclusivo de Madrid cuando una niña de 6 años con ropa raída se acercó a su mesa. El pelo enmarañado y los ojos oscuros la hacían parecer un ángel caído del cielo. Pero lo que dijo lo heló. Si me das las sobras de tu plato, te diré un secreto que te cambiará la vida. Alejandro estaba a punto de llamar a seguridad cuando la niña susurró: sé quién mató a tu esposa hace 2 años. El mundo de Alejandro se detuvo. Su esposa Carmen había muerto en un incendio en su casa de La Moraleja, que siempre consideró sospechoso, pero la policía había archivado el caso. ¿Cómo podía una niña de la calle saber algo que ni los mejores investigadores privados habían descubierto? Lo que la pequeña Lucía le reveló en los minutos siguientes no solo destrozó su existencia, sino que lo arrastró hacia una verdad tan impactante que debería haber permanecido enterrada para siempre. El restaurante Diverso, en el barrio de Chamberí, era el templo de la alta gastronomía madrileña, donde cada plato costaba más de lo que muchas familias gastaban en un mes. Alejandro Mendoza estaba sentado en su mesa reservada del rincón, la que le permitía controlar todo el ambiente mientras degustaba el menú degustación de temporada. A sus 42 años, Alejandro poseía todo lo que el dinero podía comprar. Su imperio hotelero se extendía desde Madrid hasta Dubái, sus propiedades valían cientos de millones, su nombre aparecía regularmente en las listas de los españoles más ricos. Sin embargo, mientras cortaba mecánicamente el solomillo de wagyu que había pedido, sus ojos marrones traicionaban una profunda soledad. Habían pasado 2 años desde la muerte de Carmen, su esposa, y Alejandro aún no había logrado superar el dolor. El incendio que se la había llevado ocurrió en su mansión de La Moraleja, mientras él estaba de viaje en Barcelona. Los investigadores dijeron que fue un cortocircuito, pero Alejandro nunca lo creyó. El sistema eléctrico era nuevo, las alarmas no funcionaron, y Carmen siempre era extremadamente cuidadosa. Un alboroto en la entrada interrumpió sus pensamientos. El maître, Carlos, gesticulaba agitadamente con alguien que Alejandro no podía ver. La voz del hombre se elevó mientras protestaba que aquello era un restaurante privado. Alejandro levantó la vista y vio a una niña que no podía tener más de 6 años. Llevaba un vestido de flores descolorido y una chaqueta de punto gris que había visto días mejores. El pelo castaño estaba enredado, pero eran los ojos los que impactaban. Grandes, negros, increíblemente inteligentes para su edad. La niña se zafó del agarre gentil pero firme de Carlos y corrió directamente hacia la mesa de Alejandro. Los demás comensales la miraban atónitos. ¿Cómo había entrado una niña de la calle en el restaurante más exclusivo de Madrid? Se detuvo frente a la mesa de Alejandro, sus pequeñas manos sucias apoyándose en el borde del mantel blanco inmaculado. Había algo familiar en esa niña, aunque Alejandro estaba seguro de no haberla visto nunca. Cuando Alejandro le preguntó cómo se llamaba, respondió con voz sorprendentemente firme. Se llamaba Lucía y sabía perfectamente quién era él. Alejandro Mendoza, el hombre más rico de Madrid. Alejandro arqueó una ceja. ¿Cómo podía una niña de la calle conocer su nombre? Pero lo que Lucía dijo a continuación lo congeló por completo. Le propuso un intercambio, las sobras de su plato a cambio de un secreto que le cambiaría la vida. Alejandro estaba a punto de sonreír ante lo que parecía la inocente petición de una niña hambrienta, cuando Lucía añadió algo que le heló la sangre en las venas. Sabía quién había matado a su esposa hace 2 años. El silencio que cayó sobre la mesa fue ensordecedor. Alejandro sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Cómo podía esa niña saber de Carmen? Y sobre todo, ¿cómo podía estar tan segura de que no había sido un accidente? Lucía lo miró directamente a los ojos, y Alejandro vio una madurez que lo asustó. Conocía todo sobre el incendio de su esposa, sabía que no había sido un accidente, y sabía quién lo había hecho. Alejandro apenas pudo preguntar cómo lo sabía. Lucía miró el plato aún medio lleno y explicó que primero quería comer. No había comido en 3 días. Alejandro no dudó. Hizo señas a Carlos y pidió un segundo plato idéntico, pero Lucía negó con la cabeza. Quería el de Alejandro, las sobras. Era importante. Sin entender por qué, Alejandro empujó su plato hacia la niña.
Lucía comenzó a comer con un hambre que dolía verla, pero sus ojos nunca dejaron los de Alejandro. Cuando terminó, Lucía se limpió la boca con la servilleta de lino, manchándola ligeramente. Luego comenzó a hablar con una voz que parecía provenir de alguien mucho mayor que ella. Hace 2 años, la noche del incendio, ella estaba escondida en el parque cerca de la casa. Dormía allí desde hacía días. Había visto a alguien entrar en la mansión poco antes de que empezara el fuego. Una figura con capucha negra que conocía los códigos de seguridad. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cuando preguntó si había visto quién era, Lucía asintió lentamente. Y cuando supiera quién era, entendería por qué también habían intentado matarla a ella. Alejandro miraba a la niña sentada frente a él y se dio cuenta de que cada una de sus certezas estaba derrumbándose. Lucía no parecía una niña normal. Había algo ancestral en sus ojos, una sabiduría que no debería pertenecer a alguien de su edad. Cuando Alejandro preguntó quién había intentado matarla, Lucía miró nerviosamente a su alrededor. Las mismas personas que habían matado a su esposa sabían que había visto todo aquella noche. Alejandro notó un detalle que lo golpeó. Lucía parecía más pequeña de su edad. Cuando se lo hizo notar, la niña reveló que tenía 9 años, no 6. Parecía más pequeña porque no comía lo suficiente desde hacía meses. El golpe al estómago que Alejandro sintió fue devastador. Esta niña había estado viviendo en la calle, escondiéndose, sobreviviendo apenas, todo porque había presenciado el asesinato de su esposa. Lucía explicó que antes de revelar la identidad del asesino, necesitaba saber si podía confiar en él. Cuando Alejandro supiera la verdad, tendría que elegir, hacerla desaparecer y fingir que la conversación nunca había ocurrido, o ayudarla a obtener justicia. Pero debía saber que eligiendo la justicia, su vida también estaría en peligro. Alejandro sentía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. Cuando preguntó por qué estaría en peligro, Lucía respondió que el asesino de su esposa era alguien en quien confiaba, alguien que veía a menudo, alguien que tenía acceso a su vida. Alejandro le dijo que contara todo. Lucía tomó una respiración profunda y reveló el nombre: Roberto Villar. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. Roberto Villar era su hermano de toda la vida, no de sangre, pero sí de corazón. Habían crecido juntos en el barrio de Vallecas, habían construido el imperio hotelero juntos. Era él quien lo había consolado después de la muerte de Carmen, él quien lo había ayudado en los momentos más oscuros. Alejandro protestó que era imposible. Roberto tenía una coartada esa noche, estaba en una cena benéfica, pero Lucía negó con la cabeza. La cena había terminado a las 10. El incendio empezó a medianoche. Había visto todo. Roberto entrando con su llave, desactivando las alarmas con el código que conocía, rociando gasolina en puntos estratégicos, iniciando el fuego. Cuando Alejandro preguntó el motivo, Lucía explicó que su esposa había descubierto algo que podía mandar a Roberto a prisión de por vida. Carmen había descubierto que Roberto estaba lavando dinero del narcotráfico a través de los hoteles. Había encontrado las cuentas en Andorra. Había reunido pruebas completas de la traición. Alejandro recordó las últimas semanas de vida de Carmen. Nerviosa, preocupada, le había dicho que necesitaban hablar de algo importante, pero que primero debía estar segura. Lucía reveló que conocía todos estos detalles por una razón impactante. Carmen era su madre. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Miró el rostro de Lucía con ojos nuevos y de repente vio lo que debería haber notado de inmediato. Esos ojos negros eran idénticos a los de Carmen. La forma de la cara, la nariz delicada, incluso la manera de inclinar la cabeza. Alejandro protestó que era imposible. Carmen no podía tener hijos, siempre se lo habían dicho los médicos, pero Lucía explicó con tristeza infinita que lo que le habían dicho era mentira. Alejandro miraba fijamente a Lucía con incredulidad total. La niña tenía los mismos ojos de Carmen, la misma expresión determinada. ¿Cómo no se había dado cuenta de inmediato? Lucía explicó que Carmen no había mentido sobre los problemas de fertilidad, pero lo que no le había dicho era que la había tenido a ella antes del matrimonio. Carmen tenía 20 años cuando Lucía nació. La había criado en secreto durante años diciendo a todos que era su sobrina.
Cuando se casaron, tuvo que elegir. Alejandro sintió el corazón romperse cuando entendió que Carmen lo había elegido a él. Lucía confirmó que su madre lo amaba, pero sabía que revelarle la existencia de su hija podría arruinarlo todo. Era joven, sin dinero, y Alejandro ya era rico y famoso. Durante los años siguientes, Lucía había vivido con la abuela Dolores, la madre de Carmen, en Móstoles. Pero cuando Carmen murió, la abuela enfermó gravemente. Murió 6 meses después, dejando a Lucía completamente sola. Alejandro se dio cuenta de que mientras él lloraba la pérdida de su esposa, en el lujo de su mansión, la hija de Carmen vivía en la calle, sola y aterrorizada. Cuando Alejandro preguntó por qué no había venido a él antes, Lucía explicó que Roberto la estaba buscando. La noche del incendio, después de matar a Carmen, había visto su silueta en el parque. Sabía que había un testigo y había contratado matones para encontrarla. Lucía sacó de debajo de su chaqueta una pequeña memoria USB. Todo estaba ahí: cuentas bancarias, transferencias, grabaciones de las llamadas de Roberto con los narcos. Carmen se la había dado la mañana antes de morir, diciéndole que la mantuviera a salvo. Alejandro tomó la memoria con manos temblorosas. En ese pequeño objeto estaba la prueba de la inocencia de Carmen y la culpabilidad de Roberto. Cuando Alejandro preguntó por qué no la había llevado a la policía, Lucía explicó que ¿quién le creería? Una niña de la calle contra uno de los empresarios más poderosos de España. Roberto tenía contactos en todas partes, incluidos los juzgados y la comisaría. Lucía le planteó a Alejandro la elección final. Podía tomar esas pruebas, destruir a Roberto y vengar a Carmen. Pero si lo hacía, también debía cuidar de ella. No tenía a nadie más. Alejandro miró a esa niña valiente que había sobrevivido en la calle durante meses, protegiendo lo único que podía hacer justicia por su madre. Era hija de Carmen, lo que la convertía en la persona más importante de su vida. Alejandro le prometió que nunca más estaría sola. Por primera vez desde que entró en el restaurante, Lucía sonrió. Y en esa sonrisa, Alejandro vio a Carmen, viva y presente en su hija. Lucía le reveló un último detalle aterrador. Roberto había planeado matarlo. Había descubierto que Alejandro estaba investigando demasiado sobre la muerte de Carmen y pensaba que podía estar cerca de la verdad. La semana siguiente, durante la reunión del viernes con los inversores árabes, había organizado un accidente. Alejandro se dio cuenta de que cada uno de sus movimientos había sido observado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Cada búsqueda había sido informada a Roberto. Su hermano del alma ya lo estaba traicionando antes incluso de que él descubriera la verdad. Lucía explicó que había seguido a Roberto durante meses, había escuchado sus llamadas, visto sus reuniones. Sabía todo sobre él. Alejandro miró a Lucía con nuevo respeto. Esta niña de 9 años había sido mejor detective que todos los investigadores que había contratado. Era hora de que Roberto Villar pagara por lo que le había hecho a Carmen y a ellos. En los 3 días que siguieron a su encuentro en el restaurante, Alejandro transformó completamente su vida. Había instalado a Lucía en una suite del Hotel Ritz bajo nombre falso, con guardaespaldas discretos que la protegían las 24 horas. Lucía había resultado ser una mina de información valiosa. No solo había presenciado el asesinato de Carmen, sino que también había recopilado un dossier completo sobre las actividades criminales de Roberto durante los meses de vigilancia. En 3 días, Lucía ya estaba transformada. El pelo lavado revelaba reflejos caoba idénticos a los de Carmen. Los ojos brillaban con inteligencia ahora que no estaba consumida por el hambre y el miedo. Juntos, habían elaborado un plan perfecto. Lucía conocía todo: la reunión con los inversores árabes, el plan de Roberto para matar a Alejandro, incluso los planos del edificio que le permitirían moverse sin ser vista a través del sistema de ventilación. Alejandro había comprado el dispositivo de grabación más avanzado disponible, tan pequeño que era prácticamente invisible. También había contratado un equipo de exagentes del CNI, ya no confiando en el sistema legal convencional. El plan era simple pero arriesgado. Alejandro se comportaría normalmente, como si no supiera nada del plan de Roberto. Cuando Roberto se sintiera seguro, comenzaría a confesar.
Los hombres como él no resistían la tentación de jactarse cuando pensaban que habían ganado. Lucía estaría escondida en el edificio, lista para grabar cada palabra. Si algo salía mal, presionaría el botón de emergencia del teléfono satelital que Alejandro le había dado. La noche de la reunión, Alejandro entró en la Torre Cepsa con el corazón latiendo fuerte. Sabía que Roberto había planeado su muerte, pero también sabía que Lucía estaba escondida en algún lugar, lista para capturar la verdad. Roberto lo recibió con la sonrisa cálida de siempre, hablando con entusiasmo de los inversores de Dubái que podían cambiar todo para ellos. La reunión transcurrió normalmente durante la primera hora. Los inversores estaban interesados en un gran proyecto hotelero en Marbella. Las cifras eran impresionantes, pero Alejandro notaba cómo Roberto seguía mirando el reloj. A las 10:30, Roberto se levantó disculpándose por una llamada importante. Pidió a Alejandro que lo acompañara a su despacho privado. Alejandro siguió a Roberto, sabiendo que ese era el momento que estaban esperando. Roberto cerró la puerta de su despacho y su sonrisa desapareció por completo. Sacó una pistola del cajón y apuntó el arma contra Alejandro. La confesión que siguió fue más completa de lo que Alejandro hubiera esperado jamás. Roberto reveló todo: los millones lavados del narco, la envidia crecida durante años, el asesinato planeado de Carmen. Describió con detalles escalofriantes cómo había entrado en la casa esa noche, cómo había rociado la gasolina en puntos estratégicos para que pareciera un accidente eléctrico. También habló del testigo, la pequeña mendiga que se escondía en el parque y que sus hombres habían buscado durante meses sin éxito. Cuando Roberto levantó la pistola para matar a Alejandro, este reveló que conocía a Lucía. Roberto se tensó, conmocionado por el nombre. En ese momento la puerta del despacho se abrió y Lucía entró, pequeña pero orgullosa, sosteniendo la grabadora en la mano. Detrás de ella entraron 3 agentes de paisano. Roberto intentó apuntar la pistola hacia Lucía, pero Alejandro fue más rápido. Se lanzó sobre el amigo traidor, mientras los agentes intervenían para inmovilizar a Roberto, que gritaba insultos y amenazas. Mientras se llevaban a Roberto esposado, él amenazó a Alejandro con sus socios del narco, pero Alejandro no prestó atención. Por primera vez en 2 años, sentía que Carmen podía finalmente descansar en paz. 6 meses después del arresto de Roberto Villar, Alejandro se encontraba en la Audiencia Nacional de Madrid para escuchar la lectura de la sentencia. A su lado estaba sentada Lucía, elegante con un vestido azul marino que Alejandro le había comprado para la ocasión. La niña apretaba su mano con fuerza, ambos esperando la justicia que habían buscado durante tanto tiempo. El juicio había sido un evento mediático enorme. Las grabaciones de Lucía habían proporcionado pruebas irrefutables, y las investigaciones posteriores habían revelado una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que incluso ellos habían imaginado. Roberto estaba acusado de asesinato, blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico e intento de asesinato. Durante las semanas del juicio, Lucía había demostrado una fortaleza increíble. Había testificado con una claridad y determinación que habían impresionado a jueces y jurado. Alejandro había estado orgulloso de ver cómo la niña que había encontrado hambrienta en un restaurante se había convertido en una testigo valiente que luchaba por la justicia. La vida de Alejandro había cambiado por completo. Lucía vivía ahora con él en la mansión de La Moraleja, completamente renovada, y descubrir que era padre había sido la transformación más hermosa de su existencia. La niña era inteligente, curiosa, y tenía una resiliencia que seguía asombrando a todos. Habían transformado una de las habitaciones de la mansión en el cuarto de Lucía, decorándola con fotos de Carmen que Lucía había conservado celosamente. Cada noche, antes de dormir, Lucía le contaba a Alejandro historias sobre su madre que él nunca había escuchado. El juez comenzó a leer la sentencia con voz solemne. Cada cargo era confirmado: culpable de asesinato con premeditación, culpable de blanqueo de capitales por valor de millones de euros, culpable de intento de asesinato. La sentencia final fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lucía apretó más fuerte la mano de Alejandro. No hubo alegría en la sentencia, solo un sentido de justicia finalmente servida. Roberto Villar pagaría por sus crímenes el resto de su vida.
Después de la sentencia, Alejandro y Lucía salieron de la audiencia rodeados por los flashes de los fotógrafos. Su historia había capturado la atención nacional. El millonario que había encontrado a la hija que no sabía que tenía, y juntos habían hecho justicia por la esposa asesinada. Pero para Alejandro y Lucía, la atención mediática era secundaria. Lo que importaba era que finalmente podían vivir sin miedo, sabiendo que Carmen podía descansar en paz. Esa noche, en la tranquilidad de la mansión renovada, Alejandro observó a Lucía jugando en el jardín con Luna, la Golden Retriever que le había regalado. La niña reía mientras la perra le traía una pelota, y ese sonido era lo más hermoso que Alejandro había escuchado en años. Lucía también había expresado el deseo de cambiar su apellido, convirtiéndose en Lucía Mendoza. Quería llevar el apellido familiar porque ahora eran una familia de verdad. Alejandro había iniciado los trámites para la adopción legal y pronto Lucía sería oficialmente su hija. También habían tomado otra decisión importante: transformar la mitad de la fortuna de Alejandro en una fundación para niños sin hogar, dedicada a la memoria de Carmen. Lucía había estado entusiasmada con la idea e insistió en participar en la gestión. Era la mejor manera de honrar a Carmen y ayudar a otros niños como Lucía. Un año después de su primer encuentro en el restaurante, Alejandro y Lucía volvían a menudo a Diverxo. Carlos, el maître, siempre los recibía con sonrisas cálidas, todavía maravillado por la transformación que había visto en Alejandro. El hombre que antes almorzaba solo, silencioso y triste, ahora reía con su hija mientras ella le contaba las aventuras del colegio. Lucía asistía a uno de los mejores colegios privados de Madrid y había demostrado ser una estudiante brillante, con especial talento para las ciencias y los idiomas. Alejandro había descubierto que ser padre era lo más natural y gratificante que había hecho jamás. Lucía lo había ayudado a redescubrir la alegría de vivir, a encontrar significado más allá de los negocios y el dinero. Cada noche, mientras acostaba a Lucía, Alejandro la miraba dibujar o leer en su habitación decorada con fotos de Carmen. La niña había insistido en mantener las imágenes de su madre siempre visibles, diciendo que quería que Carmen viera lo felices que eran juntos. Una noche, mientras Alejandro la arropaba, Lucía le hizo una pregunta que le llenó el corazón de alegría. Le preguntó si podía llamarlo papá. Alejandro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nada en el mundo le haría más feliz. Desde esa noche, Lucía siempre lo llamó papá, y Alejandro nunca se cansaba de escuchar esa palabra pronunciada con tanto amor. El mes siguiente, Alejandro adoptó oficialmente a Lucía. Durante la ceremonia en el juzgado, mientras el juez pronunciaba las palabras que los convertían legalmente en padre e hija, Alejandro sintió la presencia de Carmen más fuerte que nunca. Lucía había querido llevar una foto de Carmen a la ceremonia, diciendo que ella también debía estar presente en ese momento importante. El juez, conmovido por la historia que había seguido en los periódicos, había permitido que la foto permaneciera sobre la mesa durante todo el procedimiento. La Fundación Carmen Mendoza para la Infancia había comenzado sus actividades, ayudando a cientos de niños sin hogar. Lucía participaba activamente en los eventos de la fundación, contando su historia para inspirar a otros niños a no perder la esperanza. Durante uno de estos eventos, Lucía había dicho algo que quedó grabado en todos los presentes. A veces las familias se pierden, pero si no dejas de creer en el amor, las familias siempre se reencuentran. Alejandro a menudo reflexionaba sobre esa frase, sabiendo que era absolutamente cierta. Había perdido a Carmen, pero había encontrado a Lucía. Había perdido a un hermano traidor, pero había ganado una hija que llenaba su vida de significado. Una noche, mientras cenaban juntos en la terraza de la mansión con vistas a la sierra madrileña, Alejandro miró a esa niña extraordinaria que había transformado su existencia. Lucía levantó la vista de su plato y le sonrió. En esa sonrisa Alejandro vio a Carmen, vio el amor, vio el futuro que siempre había deseado sin saberlo. La niña que había entrado en un restaurante pidiendo las sobras a cambio de un secreto, le había dado mucho más de lo que jamás podría haber imaginado. Le había devuelto la familia, la felicidad y la certeza de que el amor verdadero nunca muere, se transforma y siempre regresa. Carlos tenía razón.
¿Quién hubiera pensado que una niña podría cambiar tanto la vida de un hombre? Pero Lucía no había sido solo una niña. Había sido la hija que había vuelto a casa, trayendo consigo el recuerdo de su madre y la promesa de un futuro lleno de amor. Mientras observaban juntos el atardecer sobre la sierra, Alejandro sabía que Carmen estaba sonriendo en algún lugar, feliz de ver a su familia finalmente reunida. El amor, como siempre decía Lucía, siempre encuentra la manera de volver a casa. Dale me gusta. Si crees que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, comenta qué momento de la historia te impactó más. Comparte para inspirar a quienes todavía creen en la justicia y la familia. Suscríbete para más historias de verdades ocultas y segundas oportunidades. A veces la verdad llega de la forma más inesperada, a través de los ojos inocentes de un niño. A veces las familias se forman no por la sangre, sino por la elección de amarse. Y a veces un secreto susurrado por una niña puede cambiar el destino de dos vidas para siempre, porque el amor verdadero no conoce fronteras, edades o circunstancias.